fuerte. Recuerden que el Señor dijo: las palabras que yo he hablado son espíritu y son ¿qué? Vida, amén. Las palabras del Señor ¿qué? Son espíritu y son vida. Bueno, hermano, el título que el Señor me ha llevado a colocarlo es especial, es extraordinario. Nada menos y nada más que lo hemos asumido nosotros por costumbre, tal vez por hábito, tal vez porque lo aprendimos, porque es un saludo, pero tal vez no nos hemos detenido, tal vez muy pocos, a ver la esencia y el detalle de este título. Normalmente los cristianos, los hijos de Dios en la iglesia, se saludan con ¿el qué? El Dios te bendiga, ¿cierto? Y eso se volvió ya un formalismo, tanto así que la gente del mundo ya le dice a usted también Dios te bendiga. ¿Ha escuchado usted la gente? Y a los minutos, a los segundos está diciendo un poco de palabrerío que no tiene a Cristo, pero ya se volvió hasta un formalismo aún en el mundo, en la gente del mundo. Entre nosotros es normal y usted, Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga y listo. El título es El Señor te bendiga. La bendición de Dios, amén. ¿Cuántos anhelan, cuántos quieren la bendición de Dios? ¿Cuántos tienen la bendición de Dios? Digan amén. Dice la escritura que usted ha sido bendecido aún en los lugares celestiales, Efesios capítulo 1. Pero yo quiero que usted vaya conmigo, vamos a tomar este texto como referencia a estos versículos que están en Números capítulo 6, versículo 24 al 26. Vamos a leerlo desde el versículo 22. El título en la Reina Valera dice: la bendición sacerdotal. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles. Versículo 24 en adelante. Si usted no alcanza a leer en la Biblia, tiene la pantalla ahí. Dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Versículo 27. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Hay alguien que se sepa estos tres versículos del 24 al 26? ¿Hay alguien aquí que se lo sepa? Levante su mano. ¿Hay alguien que se lo sepa? Venga, hermana Sara, venga. Bueno, ayúdeme con un micrófono por allá, pues me gustaría que viniera. Pero con esa dulce voz que tiene mi hermana Sara, lo vas a pronunciar, por favor, con toda la autoridad, con todo lo que está ahí en lo que representa ese texto para usted, que los demás escuchen. Amén. Versículo 24, 25 y 26 de memoria, Sarita. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Se me olvidó. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor por la vida de Sara? Ahora yo le pido a un varón de Dios que lo venga y lo lea, así no se lo sepa. Venga para acá y lo lea, que no tenga temor de este micrófono. Venga, hermano Diego, muchas gracias. Recuerde que estamos en este momento en internet, en YouTube. Entonces usted va a salir también, hermano Diego. No tenga temor, yo sé que no tiene miedo de este micrófono. Va a salir en televisión. Hermano Diego, muchas gracias. El versículo 24, el versículo 26. Bueno. Dice así la bendición sacerdotal: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro
y ponga en ti paz. Amén y amén. Gracias, hermano Diego. Muchas gracias. Gloria a Dios. Gracias por la vida del hermano Diego. La forma de bendecir al pueblo. Hemos muchas veces pasado, leído estos versículos, lo tenemos tal vez en el cuadro, lo hemos encontrado en algunos momentos, tal vez en una promesa, o como una promesa usted lo ha recibido. Pero verdaderamente, ¿qué puede significar? Y todo lo que significa el Señor te bendiga, amado hermano. Habla a Aarón, dice el Señor, habla a Aarón y a sus hijos y dile: así bendeciréis a los hijos de Israel. Obviamente como destinatario de la bendición de Dios. Esto también hacía posible no solo la bendición de Dios sobre ellos, sobre el pueblo de Israel, sino sobre todo ser humano que aceptara, todo pueblo gentil, extranjero, porque había gente que, a pesar de que en el momento en que vino Cristo se abrió la puerta también a los gentiles a través del apóstol Pablo, ¿cierto? También la gente que escuchaba de ese Dios, había gente que escuchaban, los griegos, los extranjeros, gente de otras naciones, que atendían y creían y aceptaban al Dios de los judíos, al Dios de los hebreos. Creían. Quizá era muy poco, pero había gente que sí aceptaba, creía. Entonces todo aquel que también creyera, todo aquel extranjero, a Dios como su único y Dios verdadero. Dice: después de tratar de varias causas de contaminación y cómo responder para mantener la santidad del pueblo de Dios, encontramos esta bendición lindísima. Si usted puede ver el capítulo 6, versículo 1 en adelante, dice: habló Jehová a Moisés diciendo, y el título es el voto de los nazareos. Dios, a través de este tiempo, a través de este pasaje, quiere mostrarnos a nosotros y subraya la verdad, lo que significa de verdad la palabra bendición o el Señor te bendiga. Verdaderamente es a un pueblo santo que puede gozar de las bendiciones de Dios, usted y yo. Pero cuando el pueblo se mantiene limpio de contaminación, iglesia, Jehová se deleita en poner su nombre sobre ellos y bendecirlos. Los sacerdotes, entre otros buenos servicios que habían de desempeñar, reciben de Dios mandamiento solemne de bendecir al pueblo en nombre de Jehová. No era en nombre de otro Dios. El pedido de Dios era a Aarón, Moisés, que tenía esa comunión con el Señor, recibió este mandamiento, recibió esta orden. Era un mandamiento explícito de Dios, diciéndole a Aarón: tú y tus hijos, los sacerdotes, me van a bendecir al pueblo de esta manera. Yo, en mi nombre, Jehová de los ejércitos, Jehová, en mi nombre, el yo soy. Y ellos tenían que hacer caso, obedecer a este mandato. No podían generalizar o no podían cortar a esta bendición nada de aquello. No podían simplificar. Tenían que confesarlo, declararlo sobre el pueblo de tal manera como Dios lo había dictado. Un dictamen de Dios, un dictado, una fórmula especial de Dios para su pueblo, iglesia. Aunque el sacerdote por sí mismo no podía hacer otra cosa que implorar la bendición de Dios, al ser sin embargo intercesor en virtud de su oficio y haciéndolo en nombre de quien mandaba dar la bendición, su oración comportaba una promesa. Escuchen. Y por eso él la pronunciaba como quien tenía autoridad para ello. ¿Sabe? En los comentarios dicen que el sacerdote alzaba las manos a esta altura, a la altura de su rostro. Alzaba sus manos y profería y extendía hacia el pueblo sus manos y profería esta bendición. La bendición antigua en estos versículos nos ayuda a comprender que lo que se suponía que era una bendición o que tenía que ser una bendición. Este pasaje nos da la solemne bendición que mandó Dios para la despedida del pueblo al final del servicio diario. En algunas veces yo he tomado estos textos, estos versículos al finalizar el servicio, al finalizar la palabra.
Yo no sé si usted, no todas las veces, pero en algunos momentos yo le he dicho, hermano, el Señor te bendiga, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, ¿cierto? Jehová tenga de ti misericordia, Jehová alce su rostro sobre ti, Jehová ponga en ti paz. Es un formalismo que no podemos dejar que así como el Dios te bendiga lo tomamos y ya, Dios te bendiga, listo. Es el saludo de los hermanos, ¿cierto? ¿Sí o no? Y lo aprendemos porque lo aprendimos del papá, de la mamá, de la iglesia, del pastor. Pero verdaderamente va más allá, hermanos, y yo quiero que usted vaya conmigo verdaderamente aquí al contexto, a la palabra y al detalle. Cuando la repetición del nombre Jehová se hace por 3 veces, expresa el gran misterio de la divinidad. Número uno, tipo de la comisión encargada a Cristo al venir a este mundo, que era bendecirnos. Hechos capítulo 3, versículo 25 y 26. Tipo de la comisión encargada a Cristo al venir a este mundo. Entonces usted va a comenzar a entender el por qué el Señor hizo proferir a Aarón esta bendición sobre el pueblo. No eran unas palabras mágicas, no era solo una fórmula, no era que el pueblo se alegrara y listo, ya benditos, fueron bendecidos y salgan del servicio. Dios quería algo, Dios necesitaba hacer algo en su pueblo. Tipo de la comisión encargada a Cristo al venir a este mundo, que era que bendecirnos. Hechos capítulo 3, entonces le digo a usted 25, ¿cierto? Y versículo 26. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias ¿de qué? De la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Las palabras que vemos en el versículo 25, donde le dice: a vosotros sois los hijos de los profetas, él estaba hablando, el apóstol Pedro estaba hablando a estos hombres que realmente ellos se consideraban hijos de Abraham porque tenían linaje, y era cierto, raíz, pero verdaderamente no habían conocido al Dios de la gloria. Tenían su mente cerrada, solo había religiosidad en la vida de ellos, solo había un costumbrismo, un formalismo, un ritualismo. Hacían todo, celebraciones, fiestas, no dejaban pasar nada, eran muy minuciosos, aún dice la escritura, estos hombres, pero no tenían la bendición de Dios, hermano. Hoy la iglesia puede hacer muchas cosas. Hoy podemos nosotros entrar en un formalismo, costumbrismo, tantas cosas que podemos nosotros practicar, hacer, orar. Pero verdaderamente la pregunta es: ¿usted tiene la bendición de Dios? ¿Usted es bendito? ¿Yo soy bendito? ¿Tengo la bendición de Dios? Es una buena pregunta. Dice como número 1, la comisión encargada a Cristo al venir a este mundo, que era ¿qué? Bendecirnos. Génesis capítulo 22, versículo 18, si me puedes ayudar ahí en el no suelte ahí Hechos. El versículo 18, Dios le dice a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto que obedeciste a mi voz. Dios bendijo a Abraham, ¿por qué? Porque fue obediente, porque un hombre que obedeció. La obediencia, dice la palabra, es mejor que los sacrificios. El pueblo se llenó de sacrificios, el pueblo se llenó de ritualismo, el pueblo se llenó de cánticos, todo lo hacían, pero un día Dios se cansó.
se cansó, porque más que obedecerle, se llenaron y dejaron llenarse su corazón de terquedad y un corazón obstinado y de rebeldía, de idolatría. Nosotros, Dios, a través de la Biblia, Dios nos llama a que cuidemos, que guardemos el corazón, iglesia, porque de él, ¿qué? Mana la vida. Fue la promesa que Dios hizo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias, todas las naciones de la tierra, todas. Incluía judíos, incluía los gentiles, paganos, todos. Pero aquí en el versículo 26 encontramos a Cristo, al Hijo de Dios, que fue levantado y fue enviado a los judíos primero. Vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Yo creo que la bendición más grande que nosotros podamos recibir, hermano, es esta. La bendición más grande que usted puede haber recibido, hermano, y yo, siendo un pecador, uno que estaba lejos, enemigo de Dios, uno que no amaba la vida, que más bien quería acabar con mi propia vida, que no le encontraba sentido a mi vida, pero que dije de todas maneras, siendo un niño de 11 años, si hay un Dios en los cielos, que me contestara esas tres preguntas: ¿para qué nacer? ¿Para qué vivir? ¿Y para qué morir? Porque no le encontraba, ya siendo un niño de 11 años, sentido a la vida. Quería abandonar, quería tomar el camino más rápido. Pero Dios, en su bondad, dice que la palabra, que Él no escucha al pecador, pero si alguien se arrepiente, a ese escucha. Yo creo que Dios escuchó la voz de un niño de 11 años, como puede escuchar la voz de muchos. Y Él vino, y a través de una mujer a la casa, golpeó la puerta y trajo el evangelio, la buena noticia, las buenas nuevas. Entendí que era la respuesta de Dios para mi vida. Yo creo que la mejor bendición que usted ha podido recibir en su vida, hermano, es ser salvado de la condenación eterna. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El capítulo 2, versículo 10 dice también: pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. La bendición se extendía a través de Cristo, no solo a un pueblo que Él amó, Israel, sino también a usted y a mí. Nos amó. Dios me amó. Dios lo amó a usted, y de tal manera nos amó que envió a su Hijo unigénito, como dice la Escritura, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Era el designio de Dios que la salvación comenzara primeramente por los judíos, sí, y luego por medio de ellos se proclamara a todo el mundo. Nuevamente, si usted va conmigo a Hechos capítulo 3, versículo 26, un profeta sería levantado. Dice el texto allí, el versículo 22, perdón, capítulo 3 de Hechos, versículo 22, dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta dentro de vuestros hermanos, como a mí. A Él oiréis en todas las cosas que os hable.
y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo, hermano. Cristo Jesús fue el hombre, aquel profeta que fue levantado en aquel tiempo para venir a mostrar el camino al Padre en restauración, en reconciliación. Enviado a las gentes como una promesa del Padre, hermano. Esta es la bendición elegida por Dios para la humanidad, la salvación del pecado. Usted y yo fuimos salvados de la condenación eterna. Yo creo que no hay mejor bendición que podamos tener nosotros que haber sido salvados, rescatados, llevados al Padre, ser adoptados como hijos, reconciliados con el Padre, ser allí injertados por la benevolencia, la misericordia de nuestro Dios. Cuando habla de os bendijese, literalmente quiere decir bendiciéndoos, como cargado de bendiciones, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Esto significa también darse la vuelta. Ezequiel capítulo 18 versículo 27. Ezequiel 18, 27. Bendita sea su palabra. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir ¿qué? Su alma. Ahí también en Ezequiel capítulo 33 versículo 14 al 16. Escuche lo que Dios ha provisto. Y en esa bendición que Dios profirió, no solo sobre su pueblo Israel, sino sobre todas las naciones. Ezequiel 33, 14, 16 dice: yo buscaré la perdida y haré volver al reír la descarriada. 33. Gracias, pastor. Aunque también está muy bonito allí, dice. Pero leámoslo al 16. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos, el 14, ¿cierto? El 14, ¿no? El 14. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminara en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Hermano, lo que hizo el Señor con nosotros, hermano, y lo que hizo con usted, y a veces lo tenemos en poco, es que borró todos. No dejó ni uno. No se le recordará nada, hermano. Yo creo que si para esto usted no es la bendición más grande en su vida, usted haber conocido del evangelio, de la palabra de Dios, no habrá otra cosa, hermano, que verdaderamente se compare. Podrá usted buscar la mejor bendición en el mundo. Salomón, un hombre que pidió sabiduría, y Dios lo bendijo con sabiduría. No pidió riqueza, no pidió poder, no pidió autoridad, pero Dios lo bendijo con sabiduría. Pero además dijo Dios: como no pediste esto, también te lo voy a añadir. Pero dice Salomón en Eclesiastés que él probó de todo lo que quiso hacer. Un hombre multimillonario, al punto de tener 1000 mujeres, hermano. Sostener 1000 suegras era tremendo problema, hermano. Tremenda situación.
el hombre más rico, millonario, lo probó, lo hizo todo lo que yo quise. Al bien al cabo yo trabajé en mi sabiduría, en el conocimiento. Los reyes de otras naciones veían, le traían presentes, los bendecía, pero aún él los bendecía más todavía. Nadie podría estimar la sabiduría de tal manera que Dios derramó sobre un hombre terrenal, un hombre pecador. Y que Dios por su gracia derramó sobre este hombre. Pero él terminó diciendo, Eclesiastés, a la final todo es vanidad de vanidades. Creo que es el mensaje más importante aún en ambos testamentos. La nueva noticia. Gálatas capítulo 3 versículo 18. Gálatas capítulo 3 versículo 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante ¿qué? La promesa. Perdón, yo estoy mirando mal. Es Gálatas versículo 3 versículo 8. Perdóneme. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Cuántos lo creen? Lo voy a leer en la traducción lenguaje actual y el versículo 9 también. Permítame, yo lo busco aquí. Gálatas capítulo 3. Usted allí conmigo, por favor. En la traducción lenguaje actual, gracias mi hermana Vanessa, allí por favor. En la traducción lenguaje actual. Fíjese cómo dice: desde mucho antes la Biblia decía que Dios también iba a aceptar a los que no son judíos, siempre y cuando pusieran su confianza en Jesucristo. Por eso le dio a Abraham esta buena noticia: gracias a ti bendeciré a todas las naciones. Así que Dios bendecirá por medio de Abraham a todos los que confían en él, como que Abraham que lo hizo. En la nueva traducción viviente, el versículo 9 dice de la siguiente manera, el versículo 9: así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. ¿Cuántos lo creen? En Cristo. Y es solo en Cristo que usted ha podido ser bendecido. Y es bendito, hermanos. Y tiene bendición. No es en otro nombre. Amén. Era necesario que los judíos se convirtieran para poder participar de esa bendición prometida a la descendencia de Abraham. Como leímos en Génesis capítulo 22 versículo 18 y Génesis 12 3. Pero hermano, lamentablemente Israel no quiso oír. Rechazó al Mesías. Rechazó a su Mesías. Porque él vino a los suyos y los suyos, dice la escritura, no le recibieron. Lamentablemente no le recibieron. Quizá algunos creyeron. Dice la escritura que uno de ellos, Nicodemo, vino de noche. Un hombre que conocía la ley, las escrituras, pero un hombre que fue confrontado por el mismo Señor Jesucristo de que debía nacer de nuevo, que debía nacer del agua y del Espíritu. Pero este hombre tan letrado, tanto conocimiento había, que su mente estaba tan turbada que aún no entendía lo que Jesús le quería dar a entender. Una mentalidad tan cerrada que dijo: ¿cómo va a nacer alguien? ¿O cómo tendrá que meterse otra vez en el vientre de la madre? Siendo ya anciano, siendo ya adulto. Y el Señor tuvo que confrontarlo. Tú siendo un maestro,
conocedor y no entiendes. Créalo que Dios tuvo que hacer algo allí en la misericordia y en la bondad para poderle entregar esa bendición, porque este hombre lo tenía todo, hermano, la ley en su mente, como podemos nosotros tener el versículo grabado y lo podemos saber de memoria y podemos tener toda la costumbre, pero verdaderamente no tener la bendición de Dios. Hasta aquí todos hemos estado, dice, esperando. Hay un comentario: demasiado un Mesías que derramara bendiciones externas sobre la nación en general y por medio de ellas sobre el mundo. Pero hemos aprendido otras cosas, que la gran bendición con que el Mesías ha venido cargado es que os volváis cada uno de vuestras iniquidades. Ese debe ser el resultado, hermano. El apóstol Pedro finaliza su discurso con advertencias y los invita para que reciban de él las bendiciones que acompañan la salvación. El bendecir de Dios no es un mero bendecir. Escuchen, como el nuestro, ya que nuestra palabra solo tiene poder para invocar, sino que es un bien hacer. La bendición de Dios es que un bien hacer, no solo es un bien decir. Dios quiere hacer. Cuando Dios profirió estas palabras, Jehová te bendiga, Jehová te guarde, era la acción de Dios, la plenitud de Dios sobre el ser humano, sobre usted y sobre mí. Es decir, un beneficio que por la palabra de Dios, que tiene poder para hacer lo que expresa. Amén. ¿Cuántos lo creen? Es solo la palabra de Dios tiene el poder, hermano. Jehová dijo, pero poco hay veces lo creemos nosotros. Venimos, tomamos la palabra, tomamos nota, creemos, leemos, pero hermano, necesitamos confiar más, necesitamos apoyarnos en las escrituras, en la palabra, en lo que ha sido expresado por Dios. Toda la escritura es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para instruir y redarguir en justicia, a fin de que el hombre ¿qué? Sea preparado para toda buena obra. Ese es el propósito de las escrituras. Que usted y yo, amado hermano, tomemos las escrituras en verdad, lo que Dios dice. Como un niño cuando cree lo que su padre le dice, hermano, se aferra a esas palabras y no las suelta en su mente, en su corazón. Quizá por tantas cosas hemos dejado, hermano, de aferrarnos a la palabra, a las promesas, a lo que el Señor ha expresado. Quizá le hemos dado o le hemos dejado de dar poca importancia a la palabra. Ahora esto era, segundo, un modelo para los líderes, escuchen, y pastores, hombres que han de despedir las reuniones en la congregación con una oración en que se invocan las bendiciones de Dios. Quizá hay iglesias donde al final de cada servicio se hace esto, ¿sí? Ya los 3 textos y ya. No solamente nomás el Dios te bendiga, sino que el hombre de Dios, el pastor, el líder, pronuncia las palabras y se vuelve ya un formalismo. Se vuelve ya, sí, Señor. Quienes sirven a Cristo de labios para enseñar y amonestar a su pueblo han de servirle también para bendecirlo. ¿Sabe? Cuando yo leía estos comentarios, leía esto, yo decía, uy, Señor, gracias porque tú me has estado hablando esta semana. Y verdad, Dios lo utiliza a uno para hablar de tal manera, hermano, que hay que hablar lo que Dios dice que hablemos a través de las escrituras. Que hay que advertir, que hay que corregir, que hay que mostrar la condición, que hay que mostrar el pecado, que hay que mostrar el pecado, que hay que mostrar la situación de la iglesia, hay que mostrar la situación de la iglesia. Pero también Dios nos llama a los hombres de Dios, a los que impartimos la palabra, a bendecir a un pueblo, porque fue el mandamiento de Dios.
bendecir a su pueblo. Cuando el ministro bendice al pueblo de parte de Dios, cumple con el oficio de profeta, ¿sabía usted? En cambio, cuando bendice a Dios de parte del pueblo, cumple con el oficio de sacerdote. Hebreos capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Amén. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también es rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Amén. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. Eso es lo que Dios había establecido, pero a partir de Cristo, el gran sumo sacerdote, hermano, el que abrió el camino, abrió el velo, hizo que pudiéramos nosotros entrar a ese lugar santísimo donde su misma presencia habita. Él abrió el velo para usted y para mí, a los pecadores. Solo podía entrar el sumo sacerdote con una extrema donde este hombre tenía que ser consciente de que él era débil, pero que había hecho también delante de Dios el perdón y había estado delante de Dios antes de entrar por un pueblo a ese lugar santo, a ese lugar santísimo, a ofrecer sacrificio por el pecado. Pero usted y yo sabemos, hermano, que Cristo Jesús lo ofreció en la cruz una vez y para siempre. No hay otra bendición. Y fíjese usted hasta dónde Dios nos muestra en parte esta bendición, lo que Dios como Padre, para que todas las familias de la tierra fueran benditas, el plan de Dios tenía que consumarse en Cristo a través de la muerte, y la muerte de cruz, derramando su sangre en esa cruz del Calvario por nuestros pecados, por nuestras inmundicias, y fuera consumado en esa cruz. La bendición tiene un término singular. Jehová te bendiga. Números, nuevamente usted conmigo, 6:24. Y vamos a entrar allí en ese detalle, hermanos, de lo que Dios quería decir a un pueblo. Número 6, Jehová te bendiga. La bendición tiene un término singular. Esto indica que no solo que cada persona ha de apropiarse en forma singular de los frutos de esta bendición, sino que también la bendición congregacional cae sobre la iglesia como un solo cuerpo orgánico. No solo es personal, sino para toda la iglesia congregacional, el cuerpo de Cristo. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. ¿Por qué qué? ¿Porque qué? Porque allí Jehová ¿qué? Envía bendición. Sobre el cuerpo, sobre la iglesia. No solo para el pueblo de Israel, ahora la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando el nombre de Jehová se repite 3 veces en esta bendición, tenemos en cuenta esto, hermano. En el versículo 24, usted puede ver versículo 25 y versículo 26, se repite 3 veces el nombre de Jehová. Amén. Que está también hablando de la Dios Trino, de la Trinidad.
pero también hablando de la dignidad de Dios. El versículo 24 es: Jehová te bendiga. ¿Cierto? Jehová, ¿qué? Te bendiga y te guarde. Que expresa la protección de Dios. El versículo 25. Estamos abriendo aquí apenas el camino, pero ahora vamos en detalle. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Habla de la gracia de Dios. El versículo 26: Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, que expresa la paz de Dios. Hermano, no es aventurado ver en esta fórmula, en estos textos, un anticipo a la bendición trinitaria empleada por Pablo. Cuando vamos al Nuevo Testamento, 2 Corintios capítulo 3, 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. Dice el saludo y doxología final, doxología, dice, pero el versículo 13, el versículo 14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, escuche, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos, ¿qué? Vosotros, amén. ¿Dónde lo usa el apóstol Pablo? Al final dice saludos y ¿qué? Doxología final, bendición. Dice el versículo 11, si usted quiere leerlo ahí en adelante: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, dice el apóstol Pablo. Sed un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludados unos a otros con ósculo santo. ¿No es lo que hacemos normalmente al final del culto? Algunos salen, hermano, como rápidos y furiosos, hermano, hermanitos rápidos y furiosos, para la esquina y para la derecha. No vio a nadie más, no saludó a nadie, mejor dicho. Salió, que nadie me vea, no quiero saludar a nadie, hermano. Y yo trato de alcanzar a esos hermanitos, hermano. Hermano, Dios la bendiga. Hay veces yo me quedo, yo hago con propósito y me quedo ahí en el sonido, ahí organizando y acá. Y hay hermanos que vienen de por allá de la otra silla y vienen y me saludan porque yo ya los he saludado en algún momento. Digo, vamos a ver cuántos vienen y me saludan. No porque es que es el pastor, porque es Dani, porque no soy nada. Pero no, yo normalmente voy y ya finalizo el culto, usted ve el pastor y estamos allá despidiendo a los hermanos con ósculo santo, un saludo cordial, ameno, ¿cómo estás? Lo que podamos hablar así en la salida. Eso es bueno, eso es agradable. Eso delante de Dios es bueno. Termina diciendo entonces el apóstol aquí, Pablo: todos los santos os saludan. Él estaba, recuerde, en otras iglesias y mandaban saludos de otra iglesia, saludos del pastor fulano de tal, saludos de Timoteo, saludos de esto, saludos de esto, saludos. Es bueno, es agradable el poder tener esa comunión los unos con los otros. Es bendición, hermano, que usted pueda darle la mano a un hermano, bendecir a un hermano, saludarlo. Que usted pueda orar por su hermano en su casa. Hay veces no sabemos ni por qué orar, y hay tanto por qué orar, hermano. Cuando usted se pone en la sensibilidad del Espíritu Santo y usted escucha qué quiere, por cuál, qué cosa, qué asunto quiere que oremos, Él inmediatamente va a traer en su corazón y en su mente la oración por personas, por la iglesia, por el pastor. Pastor, ¿cómo está? Un saludo, una llamada. Todo eso es bueno delante de Dios, hermano. Es el pueblo, está dentro de ese ámbito de bendición, esa atmósfera. El amarnos los unos a los otros, el perdonarnos, el orar por los unos a los otros, el levantarnos en oración los unos por los otros. Cuando no viene el hermano, ¿te importa si no viene el hermano a la iglesia?
¿Te importa si ya no lo ves el domingo? ¿Te importa si no lo ves hace 15 días? ¿Quién sabe qué le habrá pasado a Germán? Está en pecado. ¿Quién sabe qué le pasó al hermano? Véalo, vea. Qué bien metido. Que en la iglesia. Eso no puede estar, hermano, en nuestro corazón, en nuestra mente. Nos debe doler la falta de la presencia de un hermano aquí en la iglesia, en la congregación. Pero hay veces somos apáticos a eso. Y nos da igual, si no viene, no viene. Jesús nos amó de tal manera. Jesús amó a Pedro aún por encima de que lo iba 3 veces a negar. El pecado, hermanos, que en ese entonces negar a una persona era lo más cruel. Y eso hizo Pedro. Pero el Señor lo amó. Le dijo: yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y cuando seas restituido, cuando seas levantado, seas restaurado, vas a levantar a tus otros hermanos. Ese es el propósito que Dios quiere de una iglesia. Cuando seas restaurado, seas allí, levantes a tus hermanos, estés allí velando por tus hermanos. Eso es la iglesia, hermano. No es solo, perdóneme, el saludo y ya, Dios te bendiga y hasta luego, chao, te vi, no más, hasta el otro año, feliz año. Es que yo pienso en la iglesia, es que yo pienso en el pastor, es que yo pienso en los líderes, es que yo pienso en los diáconos, pienso en la oveja, pienso en el hermano, pienso en el problema del hermano que está pasando, pienso en la prueba del hermano, oro por esa enfermedad que está pasando el hermano, por esa dificultad. Oro si no tiene empleo, que el Señor provea el empleo. Oro por la restauración de ese hogar. Oro, hermano, estoy allí. Y es así que debemos estar la iglesia, juntos. Pero hay veces somos tan egoístas, solo queremos la bendición de Dios para nosotros. Y Señor, dame a mí. Y Señor, bendíceme a mí. Y solo para mí, Señor, y esto para mí. Pero Dios lo hizo de tal manera. Ahora las expresiones en las cláusulas o versos distintos corresponden a los 3 oficios. Escuche: como Padre, bendecir y guardarnos; como Hijo, mostrarnos la gracia; y en el oficio del Espíritu Santo, darnos paz. Podemos decir, iglesia, que el favor de Dios en uno u otro aspecto lo es todo en esta bendición, pues puesto que ese favor divino es la fuente de todo bien, no hay nada más. Dios es la fuente de nuestra bendición. No hay nadie que te pueda bendecir en esta tierra. Nadie lo va a hacer, nadie, hermano. Por más que te den el mejor premio, la mejor, no sé lo que te pueda sorprender, hermano. Alguien que usted puede decir: uy, esta bendición tan grande que recibí, pastor, mire esta casa de 5 pisos. Usted no puede igualar la bendición material, lo que usted pueda alcanzar, conocimiento, en la tenencia de un terreno, de un edificio, algo material. No hay nada, hermano. Eso es el punto 0,0000100 y colóquele 0. Pero hay veces igualamos la bendición material con la bendición espiritual. O hay veces entonces dejamos la bendición de Dios por la bendición material. Entonces le damos más valor a la bendición de allá, a lo que el mundo le está dando, que a lo que Dios nos quiere dar, que a lo que Dios nos ha dado, su palabra. Le damos más credibilidad al consejo del hombre, al consejo del amigo, del compañero, del mundo, que a su palabra. Y es cuando tenemos que detenernos, iglesia, que la fuente de todo bien es Jehová de los ejércitos. Jehová te bendiga. Esta es la fórmula general, como el común denominador de los 3 aspectos siguientes. Escuche: Jehová te bendiga
El pedido de que Jehová bendiga a uno puede incluir todo tipo de cosas buenas. Y lo acabo de decir: tierras, buenos, materiales. Todo es bueno, hermano. Descendencia, buena salud, gozo espiritual en la presencia de Dios y todas las añadiduras. Pero el Señor dice, ¿qué dice? Mas busca primeramente el reino de Dios, y todo aquello será añadido. ¿Qué está hablando Dios? De lo que dice arriba en el contexto: bebida, comida, vestido. Dios conoce tu necesidad. Dios conoce nuestra necesidad. Dios conoce aún nuestros sueños, nuestros planes. Porque a pesar de que usted está aquí, usted tiene sueños, tienes planes, estás trabajando para un propósito. Quieres tener tu casa, no es malo, es bueno delante de Dios. Pero eso no puede igualar la bendición que usted ha recibido y hemos recibido de parte de Dios. Todo eso serán añadiduras, iglesia. Nada de eso puede entrar en nuestro corazón. Nada de eso, hermano, puede tomar forma en nuestra vida y quitarnos del propósito de Dios, del plan de Dios en cuanto a que significa bendecirnos. Levíticos capítulo 26, versículo 3 al 13. Usted va a encontrar algo aquí, y usted ya lo ha leído, lo hemos leído, está en la ley, pero fíjese. Levíticos capítulo 26, versículo 3 al 13 dice: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusierais por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo. Vea usted las bendiciones, cómo suelta a Dios. Pero fíjese primero lo que él dice: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusierais por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Deuteronomio capítulo 28 también nos habla de la siguiente manera, versículo 1 al versículo 14. Es la palabra del Señor, y apropiese, hermano. Pero fíjese cómo dice la escritura: acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán, si oyereis la voz de Jehová. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán.
y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. ¿Cuántos quieren todas estas bendiciones? Pero ahí Dios, hermano, nos pone en contexto. Usted lo acabó de leer. Obediencia, mejor que los sacrificios. Obediencia, que andemos en sus caminos, en sus estatutos, en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el Señor te dice en el versículo 24, la parte B, Dios te guarde, se implora aquí la protección divina contra todo mal. Dos puntos: el pecado, la enfermedad, la miseria y la calamidad. Cuando Dios te dice Jehová te guarde, mira lo que está diciendo el Señor. Dios era el guardián de Israel, pero también es el protector de su iglesia sobre los suyos. Salmo 121, versículo 1 al 8. Quizá vamos a continuar una segunda parte para cuando me corresponda el próximo jueves del próximo año. Quiero que usted tome, amado hermano, esto muy bien delante de Dios. Gracias, pastor. No quiero venir a entregarles un conocimiento, no quiero que asentemos nuestra mente en la palabra de Dios. Y quiero terminar allí, en el Salmo 121, versículo 1 al 8. Jehová es tu guardador, dice el título. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. ¿Ve usted, Dios, cómo consuma esa bendición cuando dice Jehová te guarde? ¿Ve usted en todas las áreas, en todos los aspectos de tu vida la plenitud de Dios? Podemos conocerla. Cuando usted le diga a su hermano Jehová te bendiga, Jehová te guarde, está siendo guardado por la mano del Todopoderoso. Amén. Protegido, cubierto. Hay una cobertura para usted. Usted no tiene que echarse como antes salíamos de la casa a la bendición. Aprendimos mal también. Aprendiendo del sistema religioso, cristiano. Sangre de Cristo, cúbreme. Y muchos lo hicimos. Pero cuando vamos a la Escritura, hermano, tenemos que saber, entender que estamos, hermano, usted y yo, con la protección del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cierre sus ojos ahí conmigo, por favor. Y medite su palabra. Medite allí su palabra. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos has bendecido, nos has dado la mejor bendición, Señor.
la salvación. No por nuestros méritos, sino por la gracia. El regalo más grande, más precioso que un ser humano pueda recibir es la salvación de su alma. Porque un día íbamos camino, Señor, al lugar de oscuridad, al lugar de tormento, que la Biblia lo llama el infierno. Pero tú nos rescataste, Señor. Y por medio de Cristo hemos recibido tu bendición. Somos benditos. La bendición nos ha alcanzado por tu gracia, tu misericordia y tu bondad. No queremos solamente nomás tener esto como un amuleto, una fórmula, un tipo de oración más. Queremos saber, Señor, y queremos aún más apoyarnos en tus palabras, en obediencia hacia usted, Señor. Y que podamos entender como iglesia, Señor, que aún en estos momentos, cuando nos reunimos en tu nombre, allí Jehová envía bendición y vida eterna.